Atención, porque lo que supuestamente ocurrió dentro del vestuario de Argentina después de perder la final del Mundial frente a España podría ser mucho más fuerte de lo que se vio públicamente. Lionel Messi, un jugador conocido por mantener la calma incluso en los momentos más complicados, habría vivido una de las noches más dolorosas de su carrera. Y, según versiones atribuidas a personas cercanas al plantel, esta vez la frustración habría llegado a un punto límite. Pero vamos paso por paso. 19 de julio. MetLife Stadium, Nueva Jersey. Más de 80.000 personas en las tribunas y millones siguiendo el partido desde todo el mundo. España, campeona de Europa, contra Argentina, campeona del mundo. Y en el centro de todo estaba Messi, afrontando lo que muchos consideraban su última gran batalla con la camiseta albiceleste. Sobre el papel era una final soñada, pero el desarrollo del encuentro fue muy diferente. España tomó el control de la pelota desde los primeros minutos. Argentina tuvo enormes dificultades para generar ocasiones y terminó prácticamente encerrada durante largos tramos. La roja movía el balón, aceleraba cuando quería y obligaba a los argentinos a correr detrás de ella. El marcador seguía 0-0, pero la sensación dentro del campo era otra. Argentina resistía, España insistía, y cada minuto que pasaba aumentaba la tensión. El partido terminó llegando a la prórroga, pero antes ocurrió una jugada que terminó siendo decisiva. En los últimos minutos del tiempo reglamentario, Enzo Fernández recibió una tarjeta amarilla por protestar una decisión arbitral. Parecía un detalle menor. Sin embargo, pocos minutos después ese detalle terminaría convirtiéndose en un auténtico problema. Ya en el tiempo añadido, Enzo llegó tarde a una disputa con Pau Cubarsí. El contacto fue fuerte y el árbitro no dudó. Segunda amarilla y expulsión. Argentina se quedó con 10. Y ahí cambió completamente el panorama. España aprovechó la superioridad numérica, continuó atacando y terminó encontrando el gol en la prórroga. Ferran Torres apareció para marcar el tanto que acabaría dando a España el título mundial. Argentina estaba fuera, pero la historia no terminó ahí. Cuando sonó el silbato final, las cámaras mostraron dos escenas completamente diferentes. Los españoles celebraban entre lágrimas, abrazos y saltos. Los argentinos permanecían prácticamente inmóviles. Messi se quedó durante varios segundos mirando al vacío. Después terminó sentado sobre el césped, visiblemente afectado, mientras veía cómo España levantaba el trofeo. Esa fue la imagen que recorrió el mundo. Pero, según algunas versiones, mientras las cámaras estaban concentradas en Messi y en la celebración española, habría ocurrido otra situación cerca del terreno de juego. Se habla de un enfrentamiento entre algunos jugadores argentinos y españoles. Los nombres mencionados en esas versiones son Leandro Paredes y Nahuel Molina. Supuestamente hubo empujones, discusiones y momentos de mucha tensión que obligaron a compañeros y miembros de los cuerpos técnicos a intervenir. Y aquí viene la parte importante. Según esos mismos relatos, Messi habría visto lo ocurrido y habría intervenido para intentar detener la situación. Porque para aquella no era una noche cualquiera. Era una despedida. Y lo último que necesitaba Argentina era abandonar una final mundial con una pelea como imagen final. Pero todavía faltaba lo más fuerte. Porque una vez terminada la ceremonia, todos tuvieron que entrar al vestuario. Y allí, según las versiones que comenzaron a circular posteriormente, habría comenzado una noche completamente diferente. Una noche marcada por el silencio, las lágrimas y una pregunta que todavía genera polémica. ¿Quién fue realmente responsable de que Argentina terminara jugando con 10? Y, sobre todo, ¿qué habría ocurrido cuando Messi y Enzo Fernández quedaron frente a frente? Eso es justamente lo que vamos a descubrir. Para entender lo que supuestamente ocurrió en el vestuario argentino, hay que volver a la jugada que terminó cambiando la final. Minuto 93. Argentina estaba agotada. España presionaba y buscaba evitar a toda costa una tanda de penaltis. Los argentinos, mientras tanto, intentaban aguantar hasta llegar a la prórroga con el marcador igualado. Y entonces apareció el problema. Argentina perdió una pelota en el centro del campo. Pau Cubarsí anticipó la jugada y salió rápidamente con el balón. Enzo Fernández llegó tarde. Muy tarde. El mediocampista argentino intentó recuperar la pelota, pero terminó golpeando al defensor español. El árbitro Slavko Vini no necesitó pensarlo demasiado. Segunda amarilla. Roja. Argentina, con 10. A partir de ese momento, España tuvo una ventaja enorme. Pero aquí aparece el detalle que, según algunos análisis, habría provocado tanta frustración dentro del plantel. La expulsión no comenzó realmente en el minuto 93. Todo habría empezado unos minutos antes. Enzo ya tenía una tarjeta amarilla. ¿La razón? Una protesta. El argentino reclamó una falta en el centro del campo y terminó enfrentándose verbalmente con el árbitro. La protesta subió de tono y Vini decidió amonestarlo. En ese momento nadie imaginaba que aquella tarjeta terminaría siendo decisiva. Pero lo fue. Porque cuando llegó la segunda amarilla, Enzo tuvo que abandonar el campo.
Argentina quedó con 10 jugadores justo cuando más necesitaba piernas. España aprovechó la situación y continuó dominando. Y finalmente llegó el golpe definitivo. Gol de Ferran Torres. 1-0. España campeona. Argentina derrotada. Ahora bien, hay algo que debemos aclarar. Decir que Argentina perdió la final únicamente por Enzo Fernández sería demasiado sencillo. España ya estaba siendo superior antes de la expulsión. Argentina había tenido enormes dificultades para crear peligro y prácticamente no había conseguido inquietar al arquero español durante los 90 minutos. Por eso, la expulsión fue importante, pero no explica por sí sola todo lo ocurrido. Sin embargo, dentro de un vestuario después de una derrota así, las emociones no funcionan como una hoja de estadísticas. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan complicada. Según las versiones que circularon después del partido, varios compañeros habrían intentado tranquilizar a Enzo después de su primera tarjeta. La idea era sencilla: no protestar más, no arriesgar, mantener la cabeza fría. Pero unos minutos después llegó la segunda amarilla. Y con ella, el final del sueño. Enzo tuvo que abandonar el terreno de juego mientras sus compañeros seguían luchando. España continuó jugando con superioridad numérica y Argentina quedó obligada a resistir. Desde fuera, Enzo habría tenido que observar cómo sus compañeros intentaban evitar la derrota. Y cuando llegó el gol español, la sensación de culpa debió ser todavía más fuerte. Después del pitido final, Messi quedó completamente destruido. Mientras España festejaba, el capitán argentino apenas podía reaccionar. Y entonces apareció otra situación polémica. Según algunos relatos, Paredes y Molina habrían protagonizado un altercado con jugadores españoles después del partido. Hubo supuestamente palabras fuertes, empujones y una situación que tuvo que ser controlada por otras personas. Si ocurrió exactamente así, resulta fácil entender por qué habría generado molestia. Argentina acababa de perder una final mundial. Messi estaba devastado, y algunos jugadores estaban entrando en una discusión con los campeones. Para una selección que había pasado años defendiendo la idea de ser una familia, aquella escena habría sido especialmente incómoda. Pero la verdadera tormenta todavía no había comenzado. Porque después de las celebraciones, las cámaras dejaron de entrar. La puerta del vestuario se cerró. Y ahí, según las versiones no confirmadas, habría comenzado una conversación que todavía hoy genera controversia. Una conversación en la que el nombre de Enzo Fernández habría quedado en el centro de todo. Imagínate la escena. Una habitación llena de futbolistas que acaba de perder una final mundial. Nadie celebra. Nadie habla. Algunos están sentados en el suelo. Otros tienen la cabeza cubierta con una toalla. Hay jugadores llorando y otros simplemente mirando hacia ningún sitio. Según los relatos que comenzaron a circular, ese habría sido el ambiente dentro del vestuario argentino. Enzo Fernández estaba allí. Y, de acuerdo con esas versiones, habría permanecido prácticamente en silencio desde que recibió la tarjeta roja. Tenía que observar desde fuera cómo sus compañeros terminaban jugando una final con 10 futbolistas. La culpa, real o imaginaria, probablemente era enorme. Mientras tanto, Messi habría tardado unos minutos en entrar. Venía de vivir una de las derrotas más dolorosas de su carrera. No solamente había perdido una final, también había terminado el que, según muchas versiones, sería su último mundial. Y entonces ocurrió algo que supuestamente cambió el ambiente. Enzo habría tomado la palabra. Según la versión que circuló, el mediocampista habría pedido disculpas delante de sus compañeros. Habría reconocido que había cometido un error y que sabía perfectamente la importancia que tenía aquella final para el equipo y especialmente para Messi. En cualquier otro momento, pedir perdón habría sido probablemente el gesto correcto. Pero aquella noche nadie estaba preparado para una conversación normal. Todos estaban destrozados. Y, según la historia que se difundió, Messi habría levantado la cabeza. Miró a Enzo. Y habría pronunciado una frase que se convirtió rápidamente en el centro de la polémica. Perdimos por tu culpa. 5 palabras. Nada más. Supuestamente dichas sin gritos. Sin empujones. Sin una gran discusión. Simplemente una frase pronunciada desde la rabia y el dolor. Pero hay algo fundamental que debemos señalar. Esa supuesta conversación no ha sido confirmada públicamente por Messi, Enzo Fernández ni por el cuerpo técnico. Por eso debe tratarse como una versión no verificada y no como un hecho demostrado. Aún así, la historia resulta tan llamativa porque contrasta con la imagen que Messi ha construido durante toda su carrera. Durante años, el argentino ha evitado señalar públicamente a sus compañeros después de las derrotas. Ha defendido al grupo. Ha asumido responsabilidades. Y muchas veces ha repetido que las victorias y las derrotas pertenecen a todos. Por eso, si realmente hubiera pronunciado aquella frase, habría representado un momento completamente fuera de lo habitual. Pero hay otra cuestión. ¿Realmente sería justo culpar a Enzo? Ahí la respuesta cambia.
porque España ya había sido superior durante buena parte del partido. Argentina tenía dificultades para atacar. España controlaba la posesión. Y la expulsión llegó cuando el equipo argentino ya estaba sufriendo. Enzo cometió un error, sí. Una primera amarilla evitable. Una segunda entrada innecesaria. Pero una final no se pierde solamente por una tarjeta. Se pierde por 90 minutos, por decisiones, por oportunidades, por cansancio, por estrategia y, algunas veces, porque el rival simplemente juega mejor. Y España estaba jugando mejor. Sin embargo, dentro del vestuario, la lógica puede desaparecer. Después de 20 años defendiendo los colores de Argentina, Messi estaba viviendo la última página de su historia internacional. Había jugado mundiales desde 2006. Había pasado por derrotas dolorosas. Había soportado críticas. Había ganado finalmente el Mundial de 2022. Y ahora tenía una última oportunidad. Una última final. Una última copa. Y la perdió. Por eso, si la frase realmente existió, probablemente habría salido de un momento de dolor extremo y no de un análisis frío. Pero las consecuencias de decir algo así delante de todo un vestuario pueden ser enormes. Porque Enzo no es un jugador cualquiera. Es uno de los mediocampistas importantes de la nueva generación argentina. Y mientras Messi estaba llegando al final de su carrera internacional, Enzo todavía tiene muchos años por delante. Por eso la pregunta comenzó a crecer. ¿Podría una sola frase romper la relación entre dos generaciones de la selección? Y ahí comienza la parte más complicada de esta historia. Hay algo que hace todavía más dramática esta historia. La selección argentina llevaba años construyendo una identidad alrededor de la palabra familia. Messi, Di María, Otamendi, Paredes, De Paul y compañía habían compartido triunfos, derrotas, concentraciones y momentos históricos. Habían conseguido levantar la Copa América. Habían ganado el Mundial. Habían pasado de ser un grupo constantemente criticado a convertirse en una de las generaciones más exitosas de la historia argentina. Por eso una derrota como esta podía ser devastadora. Pero una ruptura interna sería todavía peor. Según algunos rumores, después de la final habría quedado cierta tensión entre distintos jugadores. Por un lado, estaban quienes entendían la reacción emocional de Messi. Desde esa perspectiva, el capitán había entregado prácticamente toda su carrera a la selección y acababa de perder la última oportunidad de despedirse con otro título. Desde el otro lado, estaban quienes consideraban que Enzo ya había asumido su error. Había sido expulsado. Había visto desde fuera cómo sus compañeros sufrían. Y, supuestamente, había pedido disculpas. Desde ese punto de vista, señalarlo después de la derrota habría sido demasiado. Pero hay otro elemento interesante. Las declaraciones públicas posteriores al partido fueron extremadamente cuidadosas. Nadie salió a hablar de una pelea dentro del vestuario. Nadie explicó qué había ocurrido entre los jugadores. Nadie confirmó la supuesta frase. Y eso, evidentemente, dejó espacio para todo tipo de especulaciones. Scaloni también habló después del encuentro. Reconoció la superioridad española y destacó el esfuerzo realizado por el equipo para llegar hasta la final. Sus palabras fueron medidas. Muy medidas. Y eso hizo que algunos interpretaran sus declaraciones como una señal de que existían cosas que prefería no comentar delante de las cámaras. Pero cuidado. Que un entrenador sea prudente después de una derrota no demuestra que haya existido una pelea interna. El silencio no es una prueba. Y eso hay que tenerlo claro. Lo mismo ocurre con las publicaciones oficiales de la selección. Los mensajes estuvieron centrados en agradecer el esfuerzo del equipo y, especialmente, en despedir a Messi. Nada confirmó la existencia de un conflicto entre el capitán y Enzo. Sin embargo, en redes sociales la historia creció rápidamente. Porque una narrativa así tiene todos los ingredientes para hacerse viral. Messi, una final perdida, una expulsión, un supuesto enfrentamiento, una frase explosiva, y un vestuario lleno de jugadores. Pero ahora vamos a mirar la historia desde el otro lado. Porque si España ganó la final, no fue únicamente porque Enzo Fernández recibiera una tarjeta roja. España había demostrado durante todo el torneo que era un equipo extraordinario. La selección dirigida por Luis de la Fuente controlaba los partidos, presionaba con intensidad y tenía jugadores capaces de cambiar el encuentro en cualquier momento. Y además estaba Lamine Yamal, un joven que se había convertido en una de las grandes figuras del campeonato. Argentina tuvo que prestarle una atención especial, y eso generaba espacios en otras zonas. España tenía variantes, tenía profundidad, tenía posesión, y tenía la confianza de una selección que venía de conquistar Europa. Por eso culpar exclusivamente a Enzo sería injusto. Él cometió un error importante. Eso nadie puede negarlo. Pero una derrota mundialista siempre es más compleja que una sola jugada. Y quizá ahí está la verdadera tragedia. Si Messi realmente dijo aquella frase, habría hablado desde la emoción. No desde la táctica, no desde las estadísticas,
No desde la objetividad, desde el dolor. Porque aceptar que España fue simplemente mejor puede ser mucho más difícil que encontrar a alguien a quien culpar. Y esa podría ser la razón por la que aquella supuesta frase, si realmente existió, habría tenido tanto peso dentro del vestuario. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué ocurre después? Porque una final perdida termina en el campo, pero sus consecuencias pueden durar años. Enzo Fernández todavía tiene una larga carrera por delante. Es uno de los jugadores importantes de la nueva generación argentina y, con el paso del tiempo, podría convertirse en uno de los líderes del equipo. Por eso una historia como esta puede convertirse en una carga enorme. Si el público argentino llega a identificarlo como el futbolista que provocó la derrota ante España, la presión podría ser brutal. Argentina tiene una relación complicada con sus héroes y también con sus villanos. Los jugadores que fallan en momentos decisivos pueden cargar con ese recuerdo durante muchísimo tiempo. Pero también existe otra posibilidad. Que Enzo utilice aquella noche como aprendizaje. Que reconozca el error. Que siga adelante. Y que termine convirtiéndose precisamente en uno de los referentes de la selección después de la era Messi. Porque esa es la realidad del fútbol. Un jugador puede pasar de villano a héroe en cuestión de meses. Ahora pensemos en Messi. La historia es todavía más triste. Durante 2 décadas, el argentino vivió prácticamente todo con la selección. Críticas, derrotas, finales perdidas, renuncias, regresos, la Copa América, el Mundial, y finalmente, una última final. Si realmente esta fue su despedida internacional, no pudo ser más cruel. No terminó levantando el trofeo. No tuvo la última celebración. Y tuvo que ver cómo otra generación ocupaba el lugar que durante años parecía pertenecerle. Pero eso no borra su historia. Messi ya había conseguido algo que parecía imposible. Había convertido una carrera llena de golpes con Argentina en una historia de redención. Y eso es lo que hace que una derrota final sea todavía más dolorosa. Porque cuando sabes que no habrá otra oportunidad, cada minuto pesa el doble. Ahora volvamos a la supuesta frase. Perdimos por tu culpa. Si Messi realmente la dijo, ¿tenía derecho a hacerlo? Esa es una discusión diferente. Como ser humano, si podemos entender la reacción. Como capitán, es mucho más discutible. Un líder tiene que ser capaz de controlar sus emociones, especialmente cuando todo el grupo está destruido. Pero también sería injusto exigirle a un futbolista que acaba de perder la última gran oportunidad de su carrera que reaccione como un robot. Messi no es un robot, es una persona, y después de tantos años, probablemente tenía acumulada una cantidad enorme de emociones. Por eso hay 2 posibilidades. O la frase nunca existió y todo nació de rumores alimentados por las redes sociales. O existió, pero fue pronunciada en un momento de absoluta desesperación y no representa realmente lo que Messi piensa de Enzo. Y esa segunda posibilidad también importa, porque una frase dicha en caliente no necesariamente define una relación. 2 compañeros pueden discutir, pueden hacerse daño, pueden arrepentirse, y posteriormente pueden reconciliarse. El problema es que, en este caso, Messi estaba llegando al final de su etapa internacional. Si esa fue realmente su última noche con Argentina, quizá no exista una segunda oportunidad inmediata para solucionar cualquier problema. Y eso es lo verdaderamente doloroso. 2 jugadores que compartieron momentos históricos podrían terminar recordando su último partido juntos por una discusión ocurrida después de una derrota. Mientras tanto, España celebraba. Ferran Torres se convertía en uno de los nombres de la noche. Luis de la Fuente levantaba el trofeo. Y la nueva generación española comenzaba una etapa que podría durar muchos años. Del otro lado, Argentina comenzaba a mirar hacia el futuro, sin saber todavía quién ocuparía el lugar dejado por Messi. Porque sustituir futbolísticamente a Messi es difícil, pero sustituir emocionalmente a Messi es prácticamente imposible. Durante años fue capitán, símbolo, referente y rostro de la selección. Ahora alguien tendrá que tomar ese papel. Y entre los candidatos está precisamente una generación encabezada por jugadores como Enzo Fernández. El mismo jugador que, según esta historia no confirmada, habría quedado enfrentado verbalmente con Messi en el vestuario. Una ironía bastante brutal. El hombre que supuestamente habría cometido el error que terminó marcando la derrota podría convertirse, con el tiempo, en uno de los encargados de liderar la reconstrucción. Y ahí es donde el fútbol vuelve a demostrar que nunca sabes qué capítulo viene después. Y llegamos al final de esta historia. Una historia que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes polémicas alrededor de la selección argentina. Una final mundial. España campeona. Argentina derrotada. Una expulsión. Una supuesta pelea después del partido. Un vestuario completamente destruido. Y una frase que, según versiones no confirmadas, habría salido de la boca de Messi. Pero aquí debemos separar lo que sabemos de lo que simplemente se ha contado. Sabemos que una final puede cambiar por una expulsión.
Sabemos que Enzo Fernández recibió una segunda tarjeta amarilla. Sabemos que Argentina terminó jugando con 10. Sabemos que España aprovechó su superioridad y terminó ganando. Y sabemos que Messi terminó profundamente afectado por la derrota. Pero la supuesta discusión dentro del vestuario y la famosa frase de 5 palabras no han sido confirmadas públicamente por los protagonistas. Y eso cambia mucho las cosas. Porque en Internet un rumor puede transformarse en verdad en cuestión de minutos. Una cuenta publica una versión, otra la copia, un canal la convierte en titular. Y después de unas horas todo el mundo habla de algo que nadie ha podido demostrar. Por eso hay que tener cuidado. Ahora bien, independientemente de que aquella frase haya existido o no, la derrota dejó una reflexión bastante clara. Argentina no perdió únicamente por una jugada. España fue superior durante buena parte del encuentro. La Roja controló la pelota, defendió bien y supo aprovechar sus oportunidades. Enzo cometió un error, pero convertirlo en el único responsable sería demasiado fácil. Una final mundial es un partido de 120 minutos, no de una sola acción. Y quizá eso sea lo que Enzo necesite recordar durante los próximos años. Un error no define una carrera. Una tarjeta roja no convierte automáticamente a un jugador en culpable de todo. Y una derrota no puede borrar todo lo que un futbolista ha conseguido. Para Messi, la situación es diferente. Si realmente fue su último partido con Argentina, su despedida terminó de una manera tremendamente dolorosa. Pero su historia ya está escrita. El mundial que ganó, las Copas América, las finales, las derrotas, los momentos de gloria, las críticas, las lágrimas, todo forma parte de su legado. No necesita otra copa para demostrar quién fue. Y quizá lo más triste sea que el fútbol nunca respeta los finales perfectos. A veces el mejor jugador de una generación termina perdiendo. A veces el héroe se va llorando. A veces un joven comete un error que parece gigantesco. Y a veces una historia que parecía destinada a terminar con una celebración acaba con silencio. Por eso quiero dejarte una pregunta. Si la frase realmente fue pronunciada, ¿crees que Messi tenía derecho a decirle a Enzo que la derrota fue culpa suya? ¿O un capitán debe proteger siempre a sus compañeros, incluso cuando acaba de vivir el peor momento de su carrera? Y hay otra pregunta todavía más interesante. ¿Crees que Enzo Fernández podrá superar este episodio y convertirse en uno de los nuevos líderes de Argentina? Porque si algo nos ha enseñado el fútbol, es que una noche puede destruirte, pero también puede convertirse en el comienzo de una nueva historia. España se fue de Nueva Jersey como campeona. Argentina se fue con una herida. Messi se fue con una despedida dolorosa. Y Enzo Fernández, si las versiones son ciertas, se fue cargando con una culpa que probablemente tendrá que aprender a dejar atrás.